días. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida a mi podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro de este mundo, como por ejemplo en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y su día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Bien, hoy tenemos de invitado a Manolo Castellano. Hola Manolo, buenos días. Horacio, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros hoy. Gracias y encantado que estés tú con nosotros. Voy a hacer una breve presentación de Manolo. Manolo estuvo, corrígeme si me equivoco, estuvo trabajando como investigador. Hizo una trayectoria de investigación que nos va a contar él ahora mismo y luego hizo una estancia postdoc, si no me equivoco, fue en Estados Unidos y después de eso, no quiero adelantar cosas, pero ya decidió crear su propia empresa, su propio negocio y en lo que consiste es en lo siguiente. Está muy relacionado, hay muchos investigadores que a lo largo de su carrera bueno, pues les pueden pasar diversas cosas, como que, por ejemplo, en algún momento no encuentren motivación para seguir investigando, ya sea en universidades o centros de investigación, o que, por ejemplo, bueno, pues como esta es una carrera bastante compleja, que no encuentren posibilidad para seguir porque no encuentran financiación, las condiciones son muy difíciles y entonces en algún momento, ya bien porque lo decidan ellos o porque se da la situación, deciden dar el salto a trabajar en una empresa como investigadores o a montar su propio negocio. Entonces, esto lo está haciendo Manolo, está apoyando muchísimo a todo este tipo de personas investigadores. Entonces, bueno, Manolo, si nos puedes contar un poco cómo ha sido tu trayectoria y lo que haces ahora mismo en estos dos negocios que tú tienes. Sí, pues, a ver, Horacio, te cuento. Lo primero es decirte que no estuve en Estados Unidos haciendo una estancia postdoc. He hecho cuatro estancias postdoc. 4, vaya. El tema ya de decir estancia ya no se queda corto. Entonces, bueno, pues nada, te cuento. Yo hice biología en la Facultad de Biología de Sevilla. Terminé y decidí hacer una tesis doctoral también en Sevilla, en este caso en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Fisiología Humana y Biofísica. Y ahí pues estuve haciendo una tesis doctoral muy relacionada con neurodegeneración, con neuronas, con biología celular, biología molecular, ¿no? Trabajando con proteínas de vesículas sinápticas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue un poco mi trabajo de doctorando, digamos, y cuando terminé eso, pues decidí aunar mis dos pasiones por aquel entonces, ¿no? Que eran la fisiología celular y la música, el sonido, ¿no? Me gustaba mucho la acústica musical y estos temas. Y entonces conseguí que me aceptaran de postdoc en Rockefeller, en la Universidad de Rockefeller, en Nueva York, y estuve allí haciendo una tesis, cambiando el tema casi completamente y trabajando en este caso, intentando entender cómo funcionan las células de nuestro oído interno, ¿no? Cómo son capaces esas células de percibir la vibración mecánica de las partículas del aire y pasar eso a una información que nuestro cerebro pueda entender, ¿no? Así que, bueno, pues estuve haciendo técnicas muy diferentes, ¿no? Y hice mucha más biofísica, más nanobiofísica, digamos, ¿no? Y electrofisiología. Y cuando terminé ese primer postdoc, después de 3 años y medio, pues decidí seguir un poco dentro del nicho, ya entrando en una cosa un poquito más particular. Por aquel entonces yo tenía clarísimo que iba a ser jefe de grupo en España, ¿no? Y que iba a tener mi propio grupo de investigación. Y bueno, tuve también la suerte de que también me aceptaron en la otra punta de Estados Unidos, Stanford, y estuve allí otros 3 años y pico trabajando en este caso en fisiología sináptica, ¿no? En cómo esa célula del oído se conecta con el nervio auditivo, ¿no? Que es el que al final pues, lleva la información al cerebro. Así que bueno, ahí estuve haciendo mucho trabajo de electrofisiología, ¿no? Y de microscopía. Y cuando terminé eso, pues yo ya sí me veía más robusto, ¿no? A nivel técnico, ya sí tenía mis publicaciones, empezaba a tener cierto conocimiento de quién era quién y, en fin, que tenía ya un poquito de proyección dentro del campo y sí que tenía claro que quería volverme a España, ¿no? Eso lo teníamos claro también mi mujer y yo. Ella se vino conmigo a vivir a Estados Unidos y, bueno, pues ella ya se volvió, eran ya casi 7 años, en fin, ya se echaban de menos muchas cosas de aquí de España, ¿no? Vivir en el extranjero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? También es verdad que incluso
hay cosas que no te avisan o no sabes, ¿no? A priori, como que, por ejemplo, tu marido o tu mujer, pues, tienen que pedir un permiso, o sea, tienen que conseguir un visado suyo para poder seguir trabajando, que no fue el caso, ¿no? Después de tantos años. Y bueno, ella decidió volverse a España, yo estuve un tiempecillo allí en California y al final pues, decidí volver, ¿no? En este caso viene la parte un poco más chocante, ¿no? Yo estuve aplicando, era el 2012, estuve aplicando con tiempo a todo lo que aparecía y realmente no hubo mucha suerte. También es verdad que el tipo de cosas que yo hacía a nivel de investigación, prácticamente no había laboratorios en España que lo hicieran, ¿no? Pero bueno, esa fue mi apuesta, ¿no? Yo quería montar ese laboratorio. Pero bueno, no acompañó la suerte, ¿no? Y no pudo ser. Y bueno, pues me volví finalmente a España. Estuve un tiempo intentando reengancharme a proyectos, viendo qué podía hacer, ¿no? También me vine a Murcia, que bueno, tampoco había tantos centros de investigación. Y bueno, la realidad es que estuve aquí pues cerca de un año desempleado, viendo a ver qué podía hacer con mi vida, ¿no? Yo seguía aplicando a cosas, ¿no? Claro. Y realmente fue un cambio importante, ¿no? Pasar de estar en el Silicon Valley, ¿no? En todo lo alto a estar en la cola del paro, que está muy bien, yo se lo aconsejo a todo el mundo, gracias. O sea, realmente te da una cura de humildad y te da una percepción del valor que tiene el poder trabajar, ¿no? O sea, te da un respeto profesional absoluto, ¿no? Por cualquier tipo de persona que quiera trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese tiempo conseguí un tercer postdoc muy cortito en Murcia y finalmente, pues al final acabé en un sitio en el que sí estuve bastante bien, que fue la Universidad Miguel Hernández de Elche, ¿no? En Alicante. Allí necesitaban un electrofisiólogo, que era lo que yo hacía por aquel entonces. Pero sí que es verdad que tuve que renunciar a la parte que me gustaba a mí del sonido, de las células ciliadas del oído, de las neuronas, ¿no? Allí hacían investigación en diabetes y la verdad es que estaba bien. O sea, el grupo era muy bueno, me llevaba bien con el jefe, con los compañeros, todo bien, ¿no? Pero sí que es verdad que pasa una cosa, ya era mi cuarto postdoc. Y cuando pasaron, bueno, 2, 3 años, yo me he dado cuenta de que la progresión empezaba a frenarse. O sea, que todo mi deseo de ser un jefe de grupo, llevar mi línea y tal, bueno, pues a lo mejor no podía ser al final, ¿no? Pero perdona Manolo, ¿era que veías que las posibilidades eran difíciles o que ya no estabas tan motivado? Eran las dos cosas a la vez, paralelo. O sea, tú te das cuenta cuando tú te incorporas a un departamento y claramente las publicaciones van en consonancia, la línea está clarísima, muy alineada con lo que se hace en el departamento, tienes el apoyo de los compañeros y de los responsables de línea, la cosa va para adelante. Si alguna de esas cosas falla, va a haber otra persona que tenga ese puesto, ¿no? Porque realmente es la realidad, ¿no? Somos muchos con unos currículum impresionantes y plazas en la universidad, tú lo sabes, hay muy pocas, ¿no? Y no solo eso, sino el conseguir financiación para los proyectos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ya está, pues esa era la realidad. Lo que pasa es que no era lo que yo había... o sea, mi inversión de vida no iba muy hacia eso, ¿no? Mi intención siempre había sido un poco diferente, ¿no? Entonces, eso sí que se mezcla con que cada vez uno es más viejo, ¿no? Le pasan cosas como que tienes niños, ¿no? Y estas cosas que hacemos los seres humanos, ¿no? Y uno mismo cambia también, ¿no? La perspectiva cambia, la intensidad cambia, las prioridades muchas veces cambian, ¿no? Y en fin, yo me he dado cuenta de que al final ya me levantaba por la mañana y decía, venga, otra vez a trabajar, ¿no? Y yo, Horacio, no concibo la investigación así, o sea, no, porque es muy desagradecida la investigación si de verdad no tienes cierto punto de pasión, ¿no? por hacerla, ¿no? Porque es muy compleja, muy difícil, muy ardua. Totalmente. Y se me mezclaba ya la parte del día a día con mi falta de proyección profesional, porque yo veía que ahí no parecía que fuera a salir gran cosa, por lo menos a medio plazo, ¿no? Y esa no había sido mi visión. Así que, bueno, pues en aquel entonces empecé a hacer lo que hacen muchas personas cuando llevan mucho tiempo en el mundo académico y se replantean el tema, que es preguntar, oye, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Después de 15 años solamente investigando, ¿qué hago? ¿No?
porque realmente, o sea, y esa es otra realidad, ¿no? La dificultad de que te contraten en otra ciudad, ¿no? en otro laboratorio, ¿no? Realmente no es sencillo que te acoja un laboratorio sin conocerte y que te dé esa oportunidad, ¿no? Porque, como digo, siempre va a haber mucha más gente con relaciones previas, con una línea de investigación mucho más cercana, ¿no? O sea, no es sencillo y la forma de incorporarse pues pasa ahora pues por temas como contratos, Ramón y Cajal, etcétera, que tú sabes la dificultad que tiene, ¿no? En fin, que un día se me ocurrió pasarme por la radio de allí de la UMH, que tienen para las prácticas de los estudiantes y tal, y tuve la suerte de que se me ocurrió hacer un programa un poco bastante parecido a lo que estamos haciendo hoy, la verdad. Sí. Porque claro, tú allí en la universidad le preguntas a la gente, oye, ¿la gente qué hace después de tanta investigación si al final cambia, ¿no? ¿Hacia dónde van? Y con el tiempo te das cuenta de que lo que te dicen en la universidad es una información parcial. Porque claro, si tú le preguntas a académicos, los académicos saben del mundo académico, pero no tienen la obligación de saber qué es lo que pasa con el resto de las cosas, ¿no? Entonces, claro, la información que se le da, por ejemplo, a la gente joven en la universidad es muy negativa, ¿no? Respecto a la salida, ¿no? Porque, no sé tú, pero a mí me decían, no, es que aquí no hay nada, vete, esto está fatal, vete del país, ¿no? Directamente, ¿no? Como aquí no hay empresas, ¿no? Todo como muy, no sé, del final de la debacle mundial. Sí. Y realmente no es así, o sea, es simplemente que no tenemos la información a mano, ¿no? Entonces yo con esas entrevistas pues empecé a entrevistar a investigadores que habían dejado el mundo académico y se habían dedicado a otra cosa. Algunos pues hacían cosas que... Y perdona, Manolo, ¿y tú entrevistabas solo a investigadores que habían dejado el mundo académico, única y exclusivamente? Correcto, sí. Entonces, claro, muchos hacían cosas que yo, bueno, pues me sonaban, ¿no? Como farma, biotech, etcétera. Pero después con el tiempo fui yo el que unas cosas me llevaban a otras y me di cuenta de que había un montón de cosas que era yo el que no sabía que eso existía, ¿no? Claro. Y bueno, pues después de 70 y pico entrevistas, pues me di cuenta de que tenía tal información en la cabeza que eso de por sí era interesante. Y que realmente no había un sitio concreto donde buscar toda esa información, ¿no? Y que encontrarla sobre todo aplicada a tu realidad, que la realidad nuestra, pues en nuestro caso es España, ¿no? Muchas veces vas a otras páginas web y ves realidades que bueno, o sea, corresponden parcialmente con las opciones, ¿no? Pero que a lo mejor, pues, sobre todo por cómo están elaboradas las tipologías laborales, las empresas, ¿no? El sistema, el tejido de I+D, pues no, a veces cuadra y a veces no cuadra, ¿no? con tu realidad. Así que, bueno, pues decidí hacer una plataforma, fue Carreras Científicas Alternativas, una página web con sus redes sociales, etcétera, y enseguida vi que había una comunidad detrás, o sea, que no estaba loco, vaya, que había gente que le pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Que estaba interesado en otra cosa y que no sabían bien por dónde tirar o dónde informarse. Y perdona, Manolo, ¿y esa comunidad, cómo fue? ¿Es algo que creció de manera orgánica? Tú has comentado que primero, bueno, creaste esa página web con toda esa información, Carreras Científicas Alternativas, y luego, supongo, no sé, empezarías a moverlo en redes sociales o por diversos canales, y luego eso hizo que la gente viniera a ti, o ya solo con la presencia viste que eso era algo que la gente buscaba en Google, por ejemplo, y que llegaba a tu página. Claro, yo al principio tened en cuenta que yo de marketing digital este tema no tenía ni idea. Entonces yo lo que hice fue el programa de radio y después subir la página a las redes sociales y después retuitear, por ejemplo en Twitter, posts o tweets de temáticas parecidas, ¿no? O sea, fue un poco por gusto, que esto lo hacía yo por las tardes de vez en cuando, ¿no? Mientras hacía postdoc. Y bueno, pues esto es lo que te pasa, ¿no? Que empiezas a hacer una cosa que, por un lado, te das cuenta de que yo era el cuello de botella, que no tenía esa información de qué puedo hacer yo después, y lo segundo, que me encantaba lo que estaba haciendo. O sea, realmente me di cuenta de que esa parte de la comunicación, que ya había hecho mis pinitos, ¿no? O sea, esto no parte de cero, ¿no? También en Rockefeller, por ejemplo, pues estuve haciendo, fui parte de Natural Selections, que era la revista de los postdocs, de allí escribiendo artículos y tal, hace también entrevistas, invitados, o sea que me venía un poco de antes, ¿no? esa inquietud. Vale. Pero aquí claramente era muy guay. Era muy guay porque además la gente te lo decía y te mandaba mensajes, ¿no? Y te decía, oye, muchas gracias, me ha servido, no sé qué. Y después de estar trabajando 15 años con células y con ratones y ranas y tortugas, pues oye, que te digan muchas gracias lo que estás haciendo
es un feedback que se agradece mucho, ¿no? Claro. Ese feedback personal. Así que, bueno, pues después de meditarlo mucho, hablarlo mucho con mi mujer, ver qué podíamos hacer y tal, decidí dejar la investigación después de 15 años, cosa que es una cosa que no es fácil para nada, ¿no? Claro. Yo siempre lo digo, es una especie de que pasa con luto real, ¿no? Claro. Por este concepto tan romántico que tenemos con nuestra profesión. Evidentemente no dejaba la ciencia, porque la ciencia es algo mucho más amplio, pero la investigación, y sobre todo la investigación académica, pues quedaba un poco a un lado. Así que dejé la universidad, que la gente me decía, no, tío, con un contrato que hay. Bueno, dejé la universidad y empecé a hacer un programa de creación de empresas y de innovación de la Escuela de Organización Industrial aquí en Murcia, que me cambió la perspectiva, o sea, me fue súper útil. Antes había hecho algún tipo de formación de emprendimiento, pero esta fue la que realmente me empezó a cambiar, porque ya era full time, ya me dediqué solo, con la idea de ver si esto que yo tenía en la cabeza de carreras científicas alternativas, temas de, a lo mejor de orientación profesional y tal para científicos, pues podía crear un modelo de negocio. O sea, esto fue que tú al estar en esa formación avanzada y al tener más conocimientos de, no sé, de todas las técnicas disponibles, viste que tu idea era validable y algunas herramientas para poder validarla. ¿O cómo, claro, o sea, cómo fue eso? Eso tú o sea, tú te tienes que lanzar a la piscina, tú no tienes ni idea. Claro. Hasta que no te pones, no lo sabes, ¿no? Entonces, claro. Esto no es muy recomendable, ¿no? Pero sí que es verdad que yo había tenido formaciones previas y ya más o menos, en fin, que fui bastante rápido, ¿no? Pero tú cuando empiezas no lo sabes. O sea, pues tienes que pivotar 40.000 veces, tienes que cambiar 1.000 veces, pero tienes que decidirte. O sea, llega un momento en el que tú dices, bueno, ¿quiero o no quiero dedicarme profesionalmente a esto? Hay gente que consigue hacerlo un poco en paralelo, o sea, puede tener un proyecto en paralelo mientras tienes tu trabajo que no cambia, ¿no? Y a lo mejor después ese hobby, digamos, ese en mi caso me di cuenta de que para yo ser feliz tenía que dejar lo que estaba haciendo y tenía que hacer algo diferente acorde a mis competencias, mis valores y mis intereses reales, ¿no? Y esa fue un poco la semilla de todo, que fue carreras científicas alternativas y bueno, ya empecé, evidentemente también me formé por el camino en el tema, me formé, o sea, tanto formalmente en relación a temas de orientación laboral, como sobre todo a nivel de negocio, ¿no? de cómo montar un negocio, cómo montar tu propia empresa, tu propia marca. Y bueno, pues ese fue el inicio de todo. Ahora si quieres te cuento la segunda o la tercera parte. Sí, por supuesto. Y una duda, aquí, tú hiciste todas esas formaciones avanzadas, pero claro, para la audiencia estas formaciones suponemos que no terminan nunca. Porque vas avanzando en la creación de tu empresa, en la creación de tu negocio y siempre supongo que se da uno cuenta de que para crecer más o avanzar más necesitas saber un poco más de esto y de lo otro y que luego a lo mejor incluso necesitas reclutar más gente en tu equipo para poder seguir avanzando, ¿no? Claro, depende un poco de lo que estemos hablando. Claro. Yo te diré que emprender es un estado de ánimo. O sea, es tener claro que quieres hacerlo y desearlo, más que lo hagas bien, mal, regular, lo hagas ahora, mañana o antes de ayer. Es más un continuo. Y yo desde el inicio de esta idea, pues, o sea, desde que empecé a pensar, oye, ¿y si hago algo de esto? Hasta que me puse a hacerlo, pues pasaron fácilmente 2 años y pico, ¿no? 2 años desde que sentiste la primera motivación de esa idea hasta que al final dijiste, venga, vamos para adelante. Es el momento, sí. Y siempre haces cosas intermedias en medio, ¿no? Pero la gran diferencia es cuando tú ves que tus recursos económicos van a depender de esto. Ahí es cuando te vas a por ello, ¿no? Que ya no estamos jugando ni pensando en hobbies, ya cambia el tema, ¿no? Pero claro, esa es la manera que de verdad, es de la única manera en la que de verdad van a ocurrir cosas diferenciales, ¿no? El que tú tengas, cojas el toro por los cuernos y digas esto hay que hacerlo ya y tengo que hacerlo yo. Entonces, en mi caso, mi modelo era más bien una fórmula de autoempleo, es decir, yo quería ser autónomo, trabajar en principio como freelance, creando una marca que pudiera crecer en el tiempo, ¿no? Y eso pasara después a lo mejor a sociedad limitada, pequeñita, pero que pudiera hacerlo yo todo, ¿no? Era un poco mi obsesión, después de venir del mundo de la investigación, donde es que
no puedes hacer solo nada, ¿no? Estás siempre vinculado a 1000 cosas, desde temas técnicos hasta compañeros, hasta infraestructura, hasta financiación, y tú no puedes hacer las cosas porque sí. En el momento en el que tú tienes tu ordenador, tu móvil y dices, puedo hacer lo que yo decida que quiero hacer, te cambia la perspectiva. Porque realmente si tú confías en ti, sabes lo que tienes, sabes tu competencia y conoces lo que puedes hacer, te informas bien y vas para adelante, ahí pueden pasar muchas cosas. Y ahora, claro, con lo bueno y con lo malo. Claro. Que depende de ti 100%. Que entre dinero en el banco depende de ti. Y eso es lo que yo, en ese punto de mi vida, quería, necesitaba, ¿no? Que las cosas dependieran de mí, no de otros. Así que bueno, el principio fue ese, ¿no? Empecé a hacer consultorías puntuales de orientación para científicos, muchos talleres, ¿no? Muchos talleres, workshops en universidades, centros de investigación, etcétera. Y bueno, pues ese fue un poco el inicio. No sé si quieres que te cuente un poco la parte de la historia o... Claro, por supuesto, por supuesto. A ver, a mí me parece súper interesante y estoy seguro de que a la audiencia también, muchísimo. Entonces, yo solo una duda antes de que se me olvide. 2 preguntas. La primera, para que quede claro para la audiencia, tú estás hablando, claro, tú empezaste en el momento en que te dijiste, venga, vamos para adelante, tuviste una idea, una motivación y empezaste, has comentado, bueno, dando charlas por aquí y por allá, pero claro, desde entonces hasta el día de hoy, como has comentado, has tenido que pivotar mucho, cambiar, reajustar de tu plan, de tu Lean Canvas, no sé cómo lo llamarás tú, de tu plan de negocio, habrás tenido que cambiar e iterar varias cosas hasta que has dado con la tecla, ¿no? Imagino que, no sé si habrá sido así. Y luego, por otra parte, a la hora de financiarte, ¿cómo lo hiciste? Supongo que tu financiación inicial ha sido totalmente tuya o has aplicado convocatorias que ayuden a crecer o a inversores. Claro, a ver, por parte de la primera pregunta, las ideas, yo creo que en el fondo, yo sé que no está todo el mundo de acuerdo, creo que sirven para bastante poco, sobre todo cuando eres científico. Claro. Porque estamos acostumbrados a generar continuamente ideas y en general solemos pensar que son buenas ideas, porque somos científicos y no... Ese es el error principal de los científicos, sí. Sí. Tenemos cierta arrogancia, yo primero, pensando que son ideas fantásticas las que tenemos. Y muchas veces es cierto, ¿no? Tenemos ideas fantásticas. Pero eso le importa a alguien o no, tú eso no lo sabes. Y esa es la parte importante. El que haya... Claro. Y ya estamos hablando del mundo privado. Y si hay alguien que le interesa, bueno, pues tu idea puede funcionar. Pero si no hay nadie que le interesa, por muy buena que sea tu idea, pues bueno, no va a servir para nada. Claro. Con lo cual, el ir cambiando y ir pivotando hacia algo que sea una buena idea, pero que tenga acogida en el mercado de fuera de ti, eso es continuo. O sea, tú tienes que ir cambiando, buscando dónde está el cliente, quién es, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por supuesto, un cambio continuo y tal y como van las cosas, yo te diría que no, o sea, por lo menos en mi nicho, en el tema de la reorientación profesional, es que no puedes estar más de 6 meses, un año, sin cambiar nada. Sí, tienes que estar inventando cosas nuevas porque las cosas van muy rápido, ¿no? Y este año de la pandemia ha sido un claro ejemplo, ¿no? En que cambian las cosas y te cambia absolutamente el modelo y como tú no hagas nada y reacciones, pues bueno, a lo mejor no te va bien, ¿no? Claro. En mi caso, y respondiendo a la segunda pregunta, claro, yo decidí hacer algo que fuera muy barato de comenzar. Entonces no necesitaba financiarme. Bueno, sí, necesitaba financiarme, pues gracias a Dios tenía a mi mujer que sí trabajaba y en ese aspecto pues estaba cubierto. O sea, que no me iba a ir de bajo un puente. Pero ten en cuenta que lo que yo necesitaba básicamente era un móvil, un ordenador y fibra. Ya está. Y esa era mi intención. Después, pues evidentemente crece, ya va necesitando más financiación, pero ya en mi caso fui cubriéndolo con los ingresos que íbamos percibiendo, ¿no? Vale. Muy diferente. O sea, evidentemente, si tú necesitas un equipo, más gente, infraestructura, pues ya hay que hacerlo de manera diferente. Claro. Y luego supongo tu negocio ha ido creciendo y ha habido algún momento en el que ya has empezado a contratar gente para tu equipo. Claro, esa es la parte difícil, ¿no? Cuando ya te acomodas y te acostumbras a trabajar como autónomo, que tú ya sabes cómo hacer las cosas, esa parte no es fácil, ¿no? Entender qué tienes que delegar, a quién, cómo, pero es la única manera, no ya de crecer, sino que te diría, Horacio, de mantenerte, ¿no? Porque realmente
el consultor autónomo tiene una tendencia a quemarse que yo te diría que es casi peor que la del investigador. O sea, así, a quemarse, pero ¿en qué sentido? ¿A sobresaturarse de trabajo? Mucho trabajo, ya se mezcla muchísimo el tema personal y profesional, las horas son muy flexibles, igual trabajas desde casa muchísimo. Entonces, en ese aspecto, yo diría que parte del que te vaya bien o mal posiblemente dependa de cuánto rápido te des cuenta tú de cómo tienes que hacer las cosas a nivel de gestión del tiempo, por ejemplo, en productividad, conciliación, todo eso lo tienes que empezar a construir desde cero, porque además, tú la conciliación de los investigadores nos cuesta un mundo, ¿no? Y todo además nos han acostumbrado a que todo se suple con tiempo. O sea, si te tienes que quedar un poquito más para hacer un póster, si tienes un poquito más para acabar el experimento, pues tienes que ir el fin de semana para hacer el experimento. Y así es muy difícil conciliar, ¿no? Y cuando te incorporas. Y de hecho, este es el tipo de cosas que a veces chocan, ¿no? Cuando se recluta un investigador que ha hecho solo academia en una empresa, el miedo, uno de los miedos que tiene el empresario es ese, ¿no? El decir, oye, esta persona se va a saber aclimatar a la velocidad de los tiempos, ¿no? A los tiempos que necesitamos, a que esto hay que producirlo de aquí a aquí en este tiempo y hay que ser absolutamente productivo. Y si no te tienes que ir a tomar un café, no te vas a tomar un café. Y si te tienes que ir después, ya lo veremos porque eso son horas extras y te las tendré que pagar. Es decir, es una forma de ver el trabajo muy, muy diferente. Estoy enrollando un poco, Lucio, no sé. Pero es súper interesante, súper interesante. Yo pienso que son puntos que la gente pues tiene que conocer, porque yo estoy seguro de que habrá gente de la audiencia que a lo mejor están pensando en dar un paso pues en esta dirección. Entonces, todo lo que tú estás contando de cómo has dado esos pasos, otra persona que lo intente no querrá llegar al mismo sitio que tú, pero muchos de los pasos yo creo que van a ser comunes, ¿no? Todo esto que estás comentando tú, de tener esa motivación, de dar esos pasos, de lanzarse, lo que tú estás comentando ahora mismo, la conciliación, el no saturarse de trabajo y sobre todo lo último que estabas comentando, que muchos investigadores, incluso hayas publicado en Nature y Science y todas estas cosas, estamos, o porque no nos han enseñado algo así, pero a mí en la universidad nadie me enseñó técnicas de productividad ni de gestión eficiente del tiempo. Son matemáticas, física y química y para adelante, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy, muy importante y que podemos estar comentando mucho. Sí, es súper interesante. Yo fíjate, una de las cosas uno de los programas que tenemos en Carrera Científica Alternativa, que es el Online Premium, que es solo para unos pocos, ¿no? Para los que de verdad quieren hacer un cambio profesional. No estoy hablando de gente del mundo académico necesariamente, hay gente también que está en una empresa y le pasa igual, bueno, por ejemplo, que me pasó a mí, vaya, que no están contentos con lo que están haciendo y quieren cambiar, ¿no? Y tienen ya la clara intención de cambiar y no saben cómo, o no saben a dónde, ¿no? O no saben qué podrían hacer con su vida cuando ya llevan bastante tiempo haciendo lo que están haciendo. Ese programa es de reorientación profesional. El primer módulo lo dedicamos a mindset y gestión del tiempo y productividad. Es que o sea, hay que cambiar el chip. Es la única manera de poder empezar a hacer las cosas diferentes, cambiando la mentalidad de cómo hago yo mi día a día, ¿no? Cuáles son mis posibilidades de cambiar hábitos, ¿no? Este tipo de cosas que, a ver, que eso, que la gente lo hace, que hay metodologías, GTD, Habit Tracker, Google Journal. La gente, los que están interesados pueden investigar en cómo hacer esto, ¿no? Pero en el mundo científico es que veo yo que no se hace, no se potencia demasiado. Es verdad, es sorprendente porque hay cosas mucho más complicadas que los investigadores aprendemos, pero luego en temas de gestión del tiempo y todas estas cosas hay muy poca gente que se dedique a investigar un poco de tiempo, en invertir un poco de tiempo para su propio tiempo, ¿no? Es impresionante. Claro. Y fundamental. Entonces, por actualizar, ahora mismo, ¿cuál es tu situación? Tú estás ahora mismo con dos modelos de negocio, ¿no? Que uno es carreras científicas alternativas y tienes otro más. ¿Podrías comentar un poco cuál es la situación actual de esos dos negocios y cómo los llevas? La segunda parte es la que no te he comentado todavía, que es la que comentas de talento científico, que la verdad es que es lo que te pasa, ¿no? Cuando ya te lanzas a emprender y empiezas el camino, tú sabes lo que dejas atrás, no tienes ni idea de lo que viene por delante. Tú tienes una idea, piensas que vas a hacer algo, pero después las cosas cambian y te van apareciendo no solo ideas, sino gente, ¿no? También es verdad que a mí siempre me ha gustado el tema del networking, ¿no? Y le he visto un potencial y un interés que me gusta hacerlo, ¿no? Me gusta conectar a la gente.
Y eso te lleva a gente. Y es cuando conectas con gente y cuando conoces a personas, es cuando aparecen las oportunidades que de otra manera no se generan, no las puedes pensar, porque sería imposible, ¿no? Y fue un poco lo que me pasó. Con esto de carreras científicas alternativas empecé a tener una red muy grande, ¿no? De científicos, muchos PhDs, ¿no? Muchos investigadores, muchos de academia, otros no, otros que estaban ya en la empresa. Y lo que me empezó a pasar, también incluso porque tenía mucha relación con las asociaciones de investigadores españoles en otros países, como Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, etcétera, tenía una red muy grande y claro, en ese momento algunos compañeros míos que ya estaban en el mundo empresarial me decían, oye Manolo, ¿tú no conocerás a alguien? Y me decían un perfil ahí como súper concreto, ¿no? Alguien que sepa de neurociencias, pero que sepa programar y que le guste un poco la parte de writing, yo qué sé. Y sí, y conocía a esa persona. Entonces me di cuenta de que eso quizás tenía un interés no ya hacia la persona individual que busca una orientación de carrera, sino a la propia empresa, ¿no? Entonces, en aquel entonces, pues, bueno, pensé que podía ser una buena idea, pero no tenía ni idea de esto, ¿no? O sea, no sabía qué era eso de la selección de personal, del mundo de los recursos humanos. O sea, mi idea es literalmente mi idea. Así que la gran ventaja que tiene un PhD es que si tú quieres aprender algo, lo aprendes. Y si tú decides que algo es una buena idea y que tienes la claridad mental de hacerlo, por tus narices tú lo haces, ¿no? Y fue exactamente lo que pasó aquí. O sea, tenemos una capacidad fantástica para aprender, superior, diría yo, para aprender rápido lo que sea. Pero no para aprenderlo de estudiar, sino para ejecutarlo, para hacerlo, ¿no? Para buscar la información que no conoces, en el idioma que sea, informarte bien, crear una idea y proyectarla en un proyecto y hacerla y ejecutarla. Eso no nos damos cuenta del potencial que tiene en el mundo, porque lo vemos como normal, pero la gente que no ha hecho un doctorado no suele tener esa capacidad, ¿no? de abstracción de la idea, después entender qué es lo que tengo que hacer para testarlo, ¿no? O sea, en el fondo es que un Lean Canvas no es más que eso, ¿no? El trabajar con un modelo de negocio, estás trabajando con el método científico, en el fondo, ¿no? Donde tú tienes la idea, bueno, ves la situación, tienes una idea, haces un experimento y si el experimento te da un buen resultado, entonces que la hipótesis tuya era buena, y si no, pues vas a por otro experimento. Esto es lo mismo. Sí, es un método científico, al fin y al cabo, exactamente. Esto es lo mismo, ¿no? Entonces, decidí en un momento dado, pues, profesionalizar esa parte de reclutamiento y ofrecer servicios de reclutamiento de científicos o perfiles científico-técnicos a empresas, ¿no? Al principio pues era todo un poco más abstracto, ¿no? Y con el tiempo pues ya se fue un poco más concretando y normalmente ahora las empresas que me llaman suelen ser pymes, ¿no? Eso no me suelen llamar empresas que son muy, muy, muy grandes y la parte bonita es que los perfiles son brutalmente variados y es lo que me encanta. Pero claro, eso te das cuenta cuando empiezas a hacerlo. Hasta que no tienes la idea y no te informan y no sabes cómo se hace, no lo sabes, ¿no? Y a mí igual me llaman para contratar a un matemático que sepa de geometría diferencial para una óptica o una industria óptica, hasta alguien que trabaje más en temas más comerciales o gente de writing, ¿no? Hay mucho gente que está buscando a científicos para hacer temas más ya sea más para la parte de marketing, ya sea más para la gente que hace los propios artículos científicos, ¿no? Para ayudar y formar a los científicos. Pero perdona, estos perfiles cuando lo buscan estas empresas, y si puedo preguntar, esos perfiles cuando lo buscan, ¿por qué los externalizan? ¿Porque son perfiles muy difíciles de encontrar o porque simplemente quieren descentralizarse de ello para dedicar el tiempo a otra cosa y porque tienen un presupuesto que pueden dedicar a eso? Correcto, pueden ser por las dos cosas. Depende un poco también del nivel de senioridad del perfil, ¿no? O sea, en reclutamiento hay como muchas subdivisiones. Si hablamos de ya perfiles más senior o mucho más complejos a nivel técnico y tal, pues vamos a hablar de headhunting. Y en ese aspecto ya pues es como que el headhunter tiene que irse directamente a candidatos pasivos, ¿no? O sea, gente que no está buscando trabajo,
sino que tú tienes que tienes que tener esa red, ¿no? E ir conectando uno con otro, ir preguntando, muchísimo teléfono, muchísimas conversaciones, y tú cazas, digamos, ¿no? Buscas a una persona para típicamente que deje de trabajar en la empresa en la que está, que suele ocurrir que no está bien en ese momento, y que lo contraten en esa otra empresa. En ese caso, en muchas ocasiones no se puede, o sea, tienes que hacerlo de manera un poquito anónima, digamos. Por eso se ven en muchos casos cuando los anuncios no dicen quiénes son quién es la empresa, por ejemplo, ¿no? Contratante, ¿no? Y se acerca pero en muchos casos, por ejemplo, bueno, pues no, una empresa no quiere dar a conocer que van a hacer una nueva línea estratégica y por tanto un nuevo puesto para que no haya competencia, y por eso buscan un tercero. O no quieren, van a tener que prescindir de un empleado y no quieren anunciarlo, ¿no? Quieren ver quién puede sustituirlo con anterioridad, ¿no? Sí. A otros niveles, pues ya pueden pasar muchas más cosas. Lo más simple es pues el equivalente a lo que hacen las ETT, ¿no? Que simplemente que estás ahorrándole tiempo a la empresa, ¿no? Un periodo de reclutamiento, pues a lo mejor hay un recruiter interno que no es corriente en pymes, pero bueno, hay alguien que a lo mejor está en recursos humanos y le puede dedicar tiempo a buscar una persona. Eso es tiempo y lo puede hacer desde muy mal hasta muy bien. Pero evidentemente la gente de recursos humanos de las empresas no tienen tiempo infinito y a lo mejor están más preocupados en esos momentos del tema de mil cosas de recursos humanos que no tienen nada que ver con reclutar, ¿no? O sea, temas de nómina, de problemáticas, de formación. Y simplemente es que no tienen tiempo. Y en vez de contratar a una persona que sea un recruiter, eso ya te digo, para tener eso tienes que tener cierto tamaño de empresa, pues externalizar el servicio. Y después la otra cosa es que que sea complicado, o sea, que no sepas dónde encontrar al candidato, que no te resulte fácil encontrar al candidato, que también es muy corriente en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de perfiles muy, muy, muy técnicos. Y ahí entras tú con tu red de contactos que has establecido a lo largo de los años. Claro, esa fue un poco el origen, ¿no? El origen de ver que, primero, que yo tenía esa red, que me gustaba hacer eso, ¿no? También, hombre, aptitudes mías que funcionan en ese aspecto, como el tema de la comunicación, todo eso ayuda, evidentemente. Pero que después que me encantaba, que me di cuenta de que es como un reto, ¿no? Es como un proyecto. O sea, cuando tienes una idea, quieres hacer algo y necesitas encontrar a alguien, como encontrar una aguja en un pajar. Eso a mí me pone como una moto, o sea, que tengo que encontrar a esa persona, ¿no? Eso está muy bien porque estás súper motivado para poder hacer estas cosas. Y aquí una duda, tú tienes tus redes de contactos y, no sé, te pedirán un perfil que puede pasar, imagino, dos cosas. Uno, que ese perfil ya sepas tú dónde buscar porque conoces a alguien que conoce a alguien de lo que sea. No sé, por ejemplo, como tú trabajaste en neurofisiología relacionado con todo el tema auditivo, claro, si te piden un perfil de ese tipo, a ti te viene a la cabeza enseguida, imagino. Pero ¿qué sucede cuando te piden un perfil que tú no has tenido? No sé, a lo mejor puede pasar, no sé, un ingeniero aeronáutico de la NASA, yo qué sé, por inventarme cualquier cosa. Claro, a partir de ahí, ¿qué haces? Lo tienes que buscar desde cero. Claro, o sea, lo primero no suele ocurrir casi nunca. O sea, nadie busca un neurofisiólogo, por desgracia. Entonces, claro, sería muy sencillo, pero no me suele ocurrir nunca. O sea, hay perfiles que son más cercanos a lo que yo entienda o conozca y hay perfiles que no. Entonces, cada uno trabajará de una manera diferente. Yo trabajo de una manera muy concreta. Antes de firmar el contrato con la empresa para buscar a la persona, yo hablo con la empresa, veo qué tipo de perfil es, y antes de seguir hablando, yo cojo el teléfono, empiezo a hablar con gente, veo red y yo veo si estoy capacitado para encontrar ese perfil. Y en algunas ocasiones veo que no. Llamo a la empresa y le digo, mira, ese mismo día le digo, mira, no soy la persona que buscas porque no tengo un valor diferencial para ti, pero si quieres contactar con no sé quién o no sé quién, ya pues refiero a un compañero que trabaje ese nicho un poquito más en concreto. Conoces a más gente que... Vale. Muy bien. Muy bien. El interés concreto del headhunter o del reclutador externo es ese, ¿no? Es el que tú... O sea, a ver, existen diferentes ideas, ¿no? Tú puedes ser más reclutador regional, ¿no? Y simplemente ser más generalista, pero hacerlo solo por zona, con lo cual tu fuerte es que conoces muy bien lo que está ocurriendo en Murcia, por ejemplo, ¿no? Y ahí tienes tu potencia.
puedes hacerlo por nicho, o sea, puedes hacer, no sé, trabajar solo en agroalimentario, ¿no? Entonces, Claro. pues, evidentemente vas a tener muy segmentado tu red en agroalimentario y puedes hacerlo por tipología. A lo mejor, pues, yo solo contrato o busco medical science liaison y te da igual donde estés, o sea, da igual que estés en Madrid, en Murcia o en Copenhague, ¿no? Claro. El, el valor diferencial que tú aportes tienes que decidirlo, pero normalmente no se pueden hacer todas las cosas a la vez. Si le quitas de uno, lo aumentas de otro, y si lo aumentas de uno, le quitas de otro. Sí, eso es un tema clave de la gestión del tiempo. Sí. Vale, pues súper interesante, porque no se me pase. Vale, entonces aquí tú tienes como que dos líneas. Una sería carreras científicas alternativas, donde ayudas a la gente, investigadores, gente que está en la academia y gente que no está en la academia, a reorientarse profesionalmente. Y luego sería la línea de talento científico, donde ayudas a estas empresas a encontrar determinados perfiles. Entonces aquí me gustaría preguntarte, creo que le puede interesar a la audiencia, ¿podrías comentar, no sé, imagino que no porque habrá temas de confidencialidad, pero algún caso de éxito o a lo mejor por la tipología de algún caso de que estuviera en investigación y que le costara mucho dar el salto, pero que una vez han dado ese salto han conseguido un éxito que no se esperaban? No sé. Pues claro, sí, porque no confidencialidad ninguna. O sea, te puedo dar casos concretos de personas concretas, vale. pero a ver, es que es tan dispar, son tan diversas las personas que no puedes tener un patrón, ¿no? Claro. Mira, bueno, por ejemplo, estamos en Murcia, tú y yo ahora mismo, porque digo un ejemplo de Murcia, ¿no? Una típica persona que ha hecho investigación, está asociada a un hospital, a un centro de investigación sanitaria, y ve que no van los tiros por ahí, que posiblemente en el futuro no vaya a progresar ese contrato, o el grupo no es exactamente lo que está buscando, y muy perdido, ¿no? Una persona muy perdida, contacta conmigo y en principio la gran dificultad es saber si hay algo para mí después de tantos años haciendo esto, porque no me lo creo, o sea, no sé qué puedo hacer. En este caso, hablamos del programa Online Premium, ¿no? Que hoy por hoy son 3 meses intensivos, ¿no? Lo corriente es salir de ese programa con una idea clara, conociéndote bien, sabiendo cuáles son tus intereses, tus competencias, tus valores, que eso sea la base para una fase de exploración, ¿no? En la que tú ya... No estoy hablando de buscar trabajo, estoy hablando de explorar qué es lo que puedes hacer, cómo informarte, ahí damos herramientas, ¿no? Y después de eso ya hay una fase en la que sí, ya es más de pico y pala, de tener tu estrategia e ir aplicándola, ¿no? Un poco enlazando lo que tú eres y necesitas con lo que el mercado laboral te ofrece, ¿no? En el sitio en el que hayas decidido vivir. En este caso, pues, hay personas que, como este caso de Murcia, pues consiguieron un trabajo antes de terminar esos 3 meses. Pero no necesariamente porque, o sea, ese no es el objetivo del programa. El objetivo del programa no es encontrar trabajo, es saber qué es lo que quieres hacer con tu vida, qué es lo que de verdad te ilusiona a nivel profesional y tener un plan de carrera. Claro, el primer trabajo, el siguiente trabajo es solo el primer paso, ¿no? Para esa carrera. Pero eso es lo importante, tener un plan que te ilusione y que haga que tus ojos brillen un poquito, ¿no? Y sí, es como conectar con uno mismo, con cosas que uno había perdido de su motivación. Absolutamente, y se nos olvida, todo eso se nos olvida, son cosas enterradas, recuerdos, o sea, tenemos tantas competencias y tantos intereses enterrados simplemente porque no nos paramos nunca a pensar, claro. ¿No? Oye, pero espérate, vamos a pararnos. La vorágine del día a día, estamos siempre corriendo y se nos olvida quiénes somos. A veces se nos olvida y a veces directamente es que no lo sabemos, ¿no? Porque hemos ido rápido desde siempre, ¿no? Claro. Y en este aspecto, pues yo siempre invito a la gente a hacerlo al revés, o sea, a pensar del largo plazo al corto plazo. Si tú tienes claro a nivel profesional y eres de esas personas que te interesan tener ese tipo de progresión profesional, o sea, hay mucha gente que no necesita esto, ¿no? La gente que sí lo necesita, que muchos de ellos, o sea, muchos científicos somos así, ¿no? Siempre estamos pensando en lo que viene después, en el futuro, en el proyecto, no estamos disfrutando el presente todos los días, ¿no? Como es el caso de otros tipos de trabajo. En ese aspecto es fundamental tener la idea, tener el plan y empezar a ejecutarlo para ver cuál es el primer paso, ¿no? Y ese primer paso pues, puede ser a lo mejor
un empleo que esté más cercano para ti, que sea más accesible, pero que sea la llave para lo siguiente, ¿no? Este sería un ejemplo de, yo qué sé, un científico que trabaja como account manager en una empresa de farma, ¿no? De este estilo, a lo mejor un poco más con la parte comercial, pero claro, eso solo lo haces si de verdad te conoces bien y te das cuenta de que tú puedes hacerlo bien y te apetece. Por eso la fase de autoconocimiento es fundamental, porque si no al final puedes acabar exactamente igual, o sea, consiguiendo un trabajo que al final no era lo que tú querías. Y volvemos otra vez al bucle, ¿no? Eso es un poco, bueno, los casos típicos de empezar a plantear tu vida para seguir trabajando por cuenta ajena. Pero después, lo que pasa en muchas ocasiones es que durante el programa hay gente que se da cuenta del valor o del interés propio de trabajar como por cuenta propia. O sea, ya sea como autónomo, como freelance o incluso montando tu propia empresa, ¿no? Perdona, ¿y es para ello realmente un tipo de momento eureka cuando digan eso que no se esperaban? Claro, porque no es lo corriente, ¿no? Porque para empezar, no es lo corriente. Yo te diría que el 5% de los científicos que oriento acaban trabajando por cuenta propia. El resto 5%. El resto no lo tienen. En su cabeza no existe esa posibilidad, ¿no? Por cómo somos, por la sociedad en la que vivimos, etc. Claro. Y después hay un porcentaje intermedio, que son los que no lo habían pensado nunca y que gracias a este tipo de programas pues empiezan a planteárselo como posibilidad. Claro, como no te hablan de esto, normalmente, y en la universidad menos todavía, a no ser que empieces tú a formarte, que yo lo aconsejo, porque es que además es muy fantástico tener formación gratuita sobre emprendimiento para gente que pueda interesarle, aprovéchala, ¿no? Si estás todavía dentro de una institución. Claro. Si no lo tienes claro y no te han hablado de eso, hasta que no te hablan no te das cuenta. Pero claro, no es solo que te hablen de cómo se hace, sino si tú eres la persona adecuada para hacer esto, si tienes las competencias necesarias para entender. Y eso solo te das cuenta si comienza un proceso o lo tienes claro, o crees que sí, ya lo sabes, o necesitas un proceso de autoconocimiento para empoderarte y decir, oye, pero vamos a ver, ¿por qué tanto miedo? Si hay, ¿cuántos autónomos hay? Por Dios, ¿habrá bares en el mundo? ¿Y qué pasa? La gente que monta bares son Robin Hood, ¿no? O sea, que se puede hacer, ¿no? Ahora, solo lo haces, solo te conviertes en autónomo, en freelance o emprendes cuando realmente te apetece y lo ves claro y ves que es una cosa viable. Y eso empieza, claro. No empieza en el mercado laboral. Efectivamente, aquí de lo que se trata, la trayectoria, el camino para los que lo dan sería primero, se dan cuenta de que no están donde quieren estar, ¿no? Y luego es el programa que vosotros tenéis, este programa que creo que has comentado que se llama Premium de 3 meses, donde hay una etapa de autodescubrimiento donde dicen, vale, yo me he dado cuenta de que esto es lo que me motiva, cómo lo materializo, qué estrategia, bueno, más que qué estrategia, qué tácticas o qué pasos voy a dar para intentar conseguir algo de lo que quiero hacer. Y claro, ahí tú has comentado 5% de autónomos, no todo el mundo tiene por qué ser autónomo. Oye, si a uno no le motiva, pues habrá otra cosa que le pueda motivar. Uno no debe ser autónomo. Si tú no lo tienes claro, no debe intentar ser autónomo, porque es peor, o sea, es muy arduo. Y a mí tiene muchísimas ventajas, pero porque yo tengo una forma de ser que casa con ser autónomo y con montar una empresa. No todo el mundo está capacitado para montarlo. Creo que es desaconsejable. Ahora, lo que también es desaconsejable es no informar de manera adecuada a la gente o formarla para darse cuenta de que las cosas, el mundo está cambiando y que si seguimos con nuestra idea de que nos contrate alguien, siempre nos estamos perdiendo la posibilidad de ciertos tipos de trabajos que a lo mejor son los trabajos perfectos para nosotros. Y en muchos casos que ocurre eso, que incluso para que te contraten una empresa, tú tienes que haber demostrado algo. Y hoy por hoy, ya en el siglo XXI, es que rara vez se demuestra eso a través de la formación. Claro. Tú te formas de lo que tú quieras y después haces. Y cuando hagas, enseña lo que has hecho y entonces ya te contrato. Y eso es lo que pasa en muchísimas ocasiones con personas que sí han dado el paso y han estado trabajando un tiempo de autónomo, depende evidentemente de lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo que sé, gente, por ejemplo, que trabaja en writing, ¿no? En general, es que se trabaja así, ¿no? Y hablamos de científicos, pero yo que sé, habla tú con un periodista, a ver qué te dice, ¿no? ¿Cuántos periodistas tienen que darse de alta en autónomos y empezar a trabajar como freelance? Y después ya, pues, cuando surgen más cosas, ¿no? Llaman de periódicos y a lo mejor se formaliza algo un poco más, ya sea una agencia o ya sea
una empresa, ¿no? Pero que eso ya está ahí y, sin embargo, en el mundo científico lo vemos con cierto recelo, ¿no? Esa forma de trabajar. Claro. Y oye, Manolo, ¿algún caso concreto de todos estos casos que has trabajado, algún caso especial que sea el que más te haya gustado de todos los que has visto? Hombre, el más chulo es el de María, pero porque es compañera mía actual. O sea, compañera. María, por ejemplo, ya te digo, o sea, hay casos un poco extremos, ¿no? Y este es uno de esos casos. María, cuando empezó el programa, estaba haciendo un postdoctoral en Sudáfrica. Ella era etóloga, trabajaba en el comportamiento animal creo que era de los rinocerontes o algo así. Y bueno, estaba un poco desencantada de ese mundo, ¿no? Del mundo de la investigación en la conservación animal, y quería hacer algo diferente, pero no tenía ni idea de qué. O sea, no sabía qué quería. Sabía que quería cambiar, pero no sabía hacia dónde. Y en el programa ella se dio cuenta de que después de haber estado un montón de años trabajando, ayudando a los animales, lo que en el fondo ahora quería era ayudar a los animales humanos y empezar a ayudar a la gente. Y me acuerdo que fue un proceso de autoconocimiento que desembocó en un día en el que dijo, vale, pues ya os lo digo, ¿no? Ya os digo lo que tengo claro que quiero hacer con mi vida. Quiero ser coach. Quiero ser coach, vaya. Y entonces, pues, como ella es investigadora y es doctora y tiene unas capacidades fantásticas para eso, se hizo coach. Ya está. Así es. Eso lleva tiempo, evidentemente, no de un día para otro, pero ya tenía un plan. O sea, tenía un plan, una proyección. Y bueno, pues decidió especializarse más en concreto en ser life coach, ¿no? Especialista en enneagrama, que bueno, se llama rama, o son herramientas concretas. Y era o sea, me pareció tan potente que la incorporé a carreras científicas alternativas. Genial. Hoy por hoy ella también da parte de la formación, sobre todo en la parte de autoconocimiento, ¿no? Vaya, es un muy, muy buen ejemplo de éxito, desde luego. Sí. ¿Algún otro caso más? Más casos, a ver, yo qué sé, sí que son muchos. Dime alguna rama y te digo un poco, pues, algo más. Me interesaría por curiosidad alguien alguno que haya creado una empresa después de este proceso, porque has comentado un 5% de consultoría, pero algún ejemplo que además que aparte de consultoría haya creado su propia empresa. Vale, pues el tipo de forma, o sea, ten en cuenta que esto lo comenzamos a finales del 2019, entonces claro. Yo creo que ninguno tiene una empresa como tal empresa, así pensando en una empresa grande. Sí. Tampoco creo que haya dado tiempo. Pero muchos sí han empezado a trabajar con empresas como autónomo, ¿no? Como marca. Entonces, ahí sí son dispares. Hay, yo qué sé, gente que se dedica, por ejemplo, a la educación, ¿no? Y ha querido crear un modelo de negocio en torno a la neuroeducación. Se me ocurre gente que ha trabajado más el writing o gente que va más hacia el copywriting, pero de nicho, ¿no? Por ejemplo, copywriter para agroalimentarios, ¿no? Y eso sería un poco un nicho que evidentemente tú puedes empezar a trabajar con una agencia o tú ofrecer los servicios, que de hecho muchas veces ofrecer esos servicios a la agencia, ¿no? Más gente, pues gente ya que sí se mete en berenjenales y empieza a un poco lo que tú decías al principio, ¿no? De ideas ya más globales donde te hace falta una infraestructura, ¿no? y dinero y financiación, ¿no? Pues para, bueno, consiguiendo el expertise que tenías antes y desarrollándolo, pues para crear péptidos concretos, ¿no? Dentro de la industria biotech. Eso son cosas que a lo mejor nos suenan un poco más, ¿no? A los que hemos hecho mucho laboratorio. Lo difícil es desvincularte de eso y entender que tú puedes llegar a ofrecer un servicio como científico freelance sin necesidad de una infraestructura, ¿no? Porque sí que es verdad que yo puedo iniciar ese proceso a nivel de orientación, pero hoy por hoy yo no me siento capacitado para explicarte cómo tienes que crear una empresa de 100 trabajadores. No llego a ese punto, ¿no? Lo que sí que ocurre es que mucha gente llega a eso un poco a posteriori, es decir, empieza a lo mejor a ofrecer servicios de consultoría medioambiental utilizando tus conocimientos en programación y de metodologías de creación de modelos, ¿no? Eso muchas veces incluso llaman a las universidades, ¿no? Buscando este tipo de especialistas. Y hay personas que dicen, bueno, pues en vez de quedarme aquí,
Lo que hago es que me salgo y me convierto en consultor autónomo, ¿no? Y si me va bien, entonces crezco. Y crezco ya hacia una marca, hacia una empresa, o por el camino también te van surgiendo colaboradores, vas conociendo gente y es donde donde aparecen las empresas, ¿no? Pero el problema que creo que veo en muchos científicos que se acercan al mundo del emprendimiento es que su idea es crear algo ya demasiado grande de partida. Y eso se puede hacer, pero es más complejo y creo que es más difícil, simplemente porque hay menos cosas que dependan de ti. Mientras que si tú decides que quieres trabajar como consultor, ahí no te puedes esconder, ahí no puedes echarle la culpa Claro, a Cedeti, o que no te han dado la financiación, a los Business Angels, o que no, ahí muchas veces sí puedes hacerlo, ¿no? Y depende de ti. Por eso te digo o sea, tú recomiendas hacerlo un poco como de manera incremental, primero por empezar de manera más segura y con menos riesgo, es decir, ir creciendo poco a poco, no de golpe decir, venga, voy a crear una... Depende de la idea que estamos hablando, depende del nicho, depende claro, de lo que sea, ¿no? Hay cosas que directamente no se pueden hacer de la manera. Claro. Pero hay muchas que sí. Hay muchas que el problema, yo te diría, para que funcione bien, no es ya la idea que tengas, sino tú, sino el cómo tú te aclimatas a la forma de vida de un emprendedor. Y eso lleva tiempo. Y a veces que tú puedes entrar en ese mundo y darte cuenta de que va bien, te gusta o no, y a veces que no va contigo, no consigues compaginarlo bien con tu día a día, con tu forma de ser, con tu familia, con lo que sea. Claro. Eso, cuanto más despacito lo hagas, mejor. Si te vuelcas en un proyecto donde ya están envueltas personas, o sea, cuando haya ya más de una persona en un grupo humano, todo se convierte en más complejo. Claro. Y es más posible que vayan las cosas mal, pues ya son decisiones en duplicado, en triplicado, etcétera. Eso, claro, lo ideal es empezar a emprender con alguien con el que ya a priori te lleves bien, y estés alineado totalmente, y que sobre todo que la idea final, el largo plazo, lo comparta contigo. Y eso es muy difícil al principio cuando no conoces a mucha gente, ¿no? Por eso lo importante es, o sea, lo fundamental que es el networking, empezar a conocer gente, estar expuesto, ¿no? a que se generen ideas y interacciones con otras personas que al final pueden llegar a ser perfectamente tus socios, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Siempre abierto, aunque estuviera funcionando tu consultoría o negocio, lo que fuera, vamos, totalmente de acuerdo en estar siempre conectado con mucho tipo de gente, porque no sabe uno lo que puede pasar. Pues muy bien, Manolo, a ver, me resulta súper interesante, pero por no quitarte más tiempo, tanto a ti como a la audiencia, si quieres, vamos a ir terminando. Yo te preguntaría muchísimas más cosas, pero por terminar en algún momento, solo una cosa. Normalmente en este programa el invitado anterior suele dejar una pregunta para el siguiente invitado. Entonces te va a tocar la pregunta que dejó el invitado anterior, que fue Ana María Cuervo, del Instituto Albert Einstein de Medicina en Nueva York. Y la pregunta era, a los investigadores, si pudiesen volver en el tiempo, ¿qué le dirías a esa persona de 18 años? Dijo 18 años, que está ahora comenzando su trayectoria. 18 años, no sé, porque no es una edad a la que uno empieza a investigar, pero bueno, por avisarlos, no sé. Sí, yo te diría, si tienes 18 años, lo primero pásatelo bien, ¿vale? Controlando, evidentemente. Y lo segundo, explora. Dedícale tiempo a investigar, no a investigar de investigación, sino a investigar cosas de la vida que te llamen la atención, ¿no? Ahí yo, desde luego, estoy totalmente de acuerdo con otras sociedades donde ven eso más normal, ¿no? Lo de terminar tu periodo de formación, el bachillerato, etcétera, y después darte un tiempo, ¿no? para en viajar o para conocer gente, otras culturas, ver otras opciones. Totalmente. Y después ya decidir, bueno, por dónde van los tiros en tu vida, ¿no? Hay que hacerlo. Y no hay que hacerlo en un momento puntual, hay que hacerlo siempre. Y lo difícil es darte cuenta de que en tu día a día, cuantas más cosas hagas diversas que vayan con tus intereses y con tus valores, mejor te lo pasas y más cosas buenas te pueden pasar, ¿no? Y cosas tontas como formar parte de una asociación, trabajar de voluntario en una ONG, estar en un chiringuito un verano trabajando en la playa.
esas cosas cuentan para la vida, para el autoconocimiento y para ser más sabio, en realidad, ¿no? Sabio no hacia la vida, sino sabio hacia ti mismo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? ¿no? Incluso más que muchas asignaturas y papers, diría yo a veces. Hombre, incluso eso es evidentísimo. Lo que pasa es que después, a ver cómo se lo explicas tú a la meca, ¿no? Claro. Pero Sí. en el fondo es fundamental. El conocerte bien y saber qué es lo que necesitas para ser feliz. Intentar diseñar desde el principio una vida en la que tengas tiempo para ti y para lo que te gusta y disfrutarla. Sí, totalmente de acuerdo. Muy, muy importante. Muy bien. Pues si quieres dejar una pregunta para el próximo invitado, que no sabes quién es. ¿Sí? Vale, pues la pregunta es, si al final tú cambiaras de empleo o de carrera, ¿qué es lo que te lleva de lo que has hecho hasta ahora? ¿Cuáles son las competencias que has potenciado durante todo ese tiempo, que puedes aplicar a otra realidad? Muy bien. Pues pregunta anotada. Y nada, vamos a cerrar ya. Oye, Manolo, muy, muy buen trabajo el que hace, yo creo que por dos motivos. Primero, porque le sigue muchísimo a la gente las dos vertientes que has comentado, tanto carreras científicas alternativas como talento científico, porque le viene muy bien a la gente. Yo creo que es una cosa que se hace poco, y que tú lo estás haciendo bastante bien. Y segundo, porque te motiva y porque se te ve a gusto haciéndolo. Entonces, nada, mucho ánimo y a seguir ahí adelante ayudando a todo el mundo. En las notas del programa, dejaré los datos por quien quiera contactar a Manolo, o si alguien le escucha el programa y le interese, oye, quiero que Manolo me dé más información. Pues ahí tendréis los datos de contacto y ya le podéis preguntar a él. Pues muchas gracias, Manolo. Pues muchísimas gracias a ti, Horacio, y enhorabuena por el programa. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comenta que tenemos un grupo de Telegram, que está puesto en la nota del programa, donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, en esta entrevista, bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.